El 23 de junio de 1991, el destructor USS Eldridge II desapareció de los radares navales durante 4 horas y 17 minutos en aguas internacionales del Atlántico Norte. Cuando reapareció, la tripulación de 243 hombres había sido reducida a 181. Los 62 marineros restantes nunca fueron encontrados. Este es el informe militar clasificado de un evento que contradice las leyes físicas conocidas. El documento permaneció sellado bajo protocolo Z9, fenómeno de desplazamiento no explicado. Las últimas entradas del diario de navegación describen algo que los analistas de inteligencia naval no pudieron categorizar en ninguna taxonomía existente. Existe el registro radar, existen los testimonios de los sobrevivientes, existe evidencia física de que algo imposible ocurrió en esas coordenadas. No existe explicación oficial sobre qué provocó que un buque de guerra de 8.200 toneladas dejara de existir durante más de 4 horas. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. El USS Eldridge II era un destructor clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, comisionado en 1987. Desplazaba 8.230 toneladas a plena carga y operaba con sistemas de propulsión de turbina de gas capaces de alcanzar velocidades superiores a 30 nudos. Su armamento incluía misiles guiados, sistemas antiaéreos y capacidades antisubmarinas de última generación. El 23 de junio de 1991, el Eldridge II navegaba en formación con el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt durante ejercicios de la OTAN en el Atlántico Norte. Las coordenadas de operación eran 42 grados 18 minutos norte, 29 grados 47 minutos oeste, aproximadamente 600 millas náuticas al oeste de las Azores. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, viento de 12 nudos, visibilidad de 15 millas náuticas, cielo despejado. El protocolo de comunicaciones para operaciones navales de la OTAN exige reportes de posición cada 30 minutos mediante transmisión cifrada por radio HF y enlaces satelitales redundantes. Todos los buques en el grupo de ataque mantenían contacto visual o radar continuo. El sistema de identificación automática transmitía la posición del Eldridge II cada 60 segundos. A las 14:32 hora Zulú, el oficial de operaciones del Theodore Roosevelt registró una anomalía en la pantalla radar. El eco correspondiente al Eldridge II mostró una distorsión momentánea, luego desapareció completamente. El contacto visual desde el crucero USS Normandy, que navegaba a 3 millas de distancia, confirmó lo imposible. El destructor simplemente dejó de estar visible. El documento que analizaremos es el informe de investigación clasificado compilado por la Oficina de Inteligencia Naval, que incluye transcripciones del diario de navegación del Eldridge II, testimonios desclasificados de sobrevivientes, análisis de datos de radar de 4 buques diferentes y fotografías forenses tomadas cuando el destructor reapareció. Este expediente fue revisado por el Comando de Operaciones Navales, el Departamento de Defensa y una comisión especial del Congreso. La clasificación Z9 se aplica exclusivamente a eventos donde existe evidencia verificable de un fenómeno físico que no puede ser explicado mediante ciencia establecida sin implicar tecnología o fuerzas desconocidas. Solo 11 casos en la historia militar estadounidense han recibido esta clasificación. El USS Eldridge II es el único que involucra la desaparición temporal de un activo militar completo con pérdida de personal. Las últimas comunicaciones normales del Eldridge II fueron recibidas a las 14:29 hora Zulú. El oficial de comunicaciones reportó estado operativo nominal y confirmó posición dentro de la formación. No había indicios de fallas mecánicas, amenazas detectadas o condiciones atmosféricas inusuales. A las 14:32 hora Zulú, el oficial de sonar del Eldridge II transmitió un mensaje breve al Theodore Roosevelt. Detectando anomalía acústica submarina, frecuencia no identificada, solicito confirmación de contacto.
El operador de sonar del portaaviones verificó sus propios sistemas. No detectó ninguna anomalía. Otros 3 buques en la formación fueron consultados. Ninguno registraba señales acústicas inusuales. El Eldridge 2 insistió en que sus sensores mostraban una fuente de sonido de baja frecuencia entre 12 y 35 Hz, emanando desde una profundidad de aproximadamente 2.000 metros directamente debajo de su posición. Esa profundidad era imposible. Las cartas batimétricas mostraban que el fondo oceánico en esas coordenadas estaba a 4.780 metros. Para que existiera una fuente de sonido a 2.000 metros, tendría que estar suspendida en el agua, a 2.780 metros sobre el lecho marino. La entrada del diario de navegación correspondiente a las 14:32 registra lo siguiente: anomalía acústica intensificando. Frecuencia ahora oscilatoria entre 8 y 340 Hz. Patrón no corresponde a fuente biológica, geológica o mecánica conocida. Sistemas de sonar experimentando interferencia. Magnetómetro mostrando variación de 47 mg respecto a campo magnético nominal. Solicitando instrucciones. No hubo tiempo para instrucciones. A las 14:32.18, todos los sistemas del Eldridge 2 experimentaron falla simultánea. La última transmisión fue fragmentada. Theodore, estamos experimentando los sistemas. Todo está ininteligible. La luz es estática. No puede ser. Transmisión interrumpida. En ese mismo momento, el eco del radar del destructor se distorsionó. Los operadores del Theodore Roosevelt describieron el efecto como el objeto expandiéndose y contrayéndose rápidamente en la pantalla. Durante 3 segundos, el eco mostró un tamaño que fluctuaba entre dimensiones normales y un diámetro de 5 millas náuticas. Luego desapareció completamente. El crucero Normandy, que mantenía contacto visual, reportó lo siguiente en su diario de operaciones. A las 14:32, el Eldridge 2 quedó envuelto en una luminiscencia azul-verde de origen no determinado. La intensidad de la luz impidió observación directa durante aproximadamente 5 segundos. Cuando la luminiscencia disminuyó, el destructor ya no era visible. El mar en su última posición conocida estaba en calma. No se observó evidencia de explosión, hundimiento o desplazamiento a alta velocidad. 4 buques diferentes con sistemas de radar independientes confirmaron la desaparición. El Eldridge 2 simplemente dejó de existir en todos los sensores disponibles. No hubo rastro en radar, no hubo señal infrarroja, no hubo contacto de sonar. Un objeto de 8.200 toneladas había desaparecido sin dejar perturbación detectable en el agua. El protocolo de emergencia naval se activó inmediatamente. El almirante a cargo del grupo de ataque ordenó que todos los buques convergieran en las últimas coordenadas conocidas del Eldridge 2. Aeronaves de reconocimiento fueron despachadas desde el Theodore Roosevelt. Submarinos de la OTAN en el área fueron alertados para búsqueda submarina. Durante 4 horas y 17 minutos no se encontró ninguna evidencia del destructor. Las aeronaves sobrevolaron un área de 500 millas cuadradas. Los buques de superficie realizaron búsqueda con sonar activo. Los submarinos descendieron a profundidades operacionales máximas. Nada. El Eldridge 2 había desaparecido como si nunca hubiera existido. A las 18:49 hora Zulu, 4 horas y 17 minutos después de la desaparición, el radar del Theodore Roosevelt detectó un nuevo contacto. Apareció instantáneamente en las coordenadas exactas donde el Eldridge 2 había desaparecido. No hubo aproximación gradual. El eco simplemente se materializó en la pantalla como si alguien hubiera presionado un interruptor. El Normandy, que había permanecido en el área, confirmó contacto visual. El destructor estaba allí, flotando en la misma posición, con la misma orientación que antes de desaparecer. Pero algo estaba fundamentalmente mal. El Eldridge 2 no respondía a ninguna comunicación. Las luces del puente de mando estaban apagadas. No había actividad visible en cubierta. El buque flotaba inmóvil, sin propulsión, sin luces de navegación,
completamente silencioso. Un equipo de abordaje fue despachado desde el Normandy. Cuando alcanzaron el destructor, encontraron las puertas de acceso abiertas. No había resistencia. No había tripulación visible en cubierta. El equipo penetró al interior y comenzó búsqueda sistemática. Lo que encontraron fue documentado en un informe fotográfico que permanece parcialmente clasificado hasta hoy. De los 243 tripulantes que estaban a bordo cuando el destructor desapareció, solo 181 permanecían en el buque. 62 marineros habían desaparecido. Los sobrevivientes fueron encontrados en diversos estados de alteración psicológica. Algunos estaban inconscientes. Otros estaban conscientes pero no respondían a estímulos externos. 17 marineros estaban en estado catatónico. El comandante del buque fue encontrado en el puente de mando, sentado en su silla, con los ojos abiertos, pero sin respuesta. En su mano sostenía un micrófono de radio. Su última entrada en el diario de navegación, escrita a mano, consistía en una sola frase repetida 23 veces. No estábamos solos allí. Los 181 sobrevivientes fueron evacuados inmediatamente a instalaciones médicas clasificadas. El Eldridge II fue remolcado bajo escolta a la base naval de Norfolk bajo absoluto secreto. Equipos forenses de la Marina, el FBI y agencias de inteligencia militar iniciaron investigación exhaustiva. Los exámenes médicos de los sobrevivientes revelaron anomalías desconcertantes. Todos mostraban signos de exposición a radiación electromagnética de alta intensidad, pero los niveles no eran suficientes para causar daño celular permanente. 18 marineros presentaban quemaduras en la retina consistentes con exposición a luz extremadamente brillante, similar a mirar directamente al sol. Pero la distribución de las quemaduras no correspondía a ninguna fuente de luz direccional. Lo más perturbador era la condición psicológica. Los marineros que recuperaron la capacidad de hablar proporcionaron testimonios fragmentados y contradictorios. Ninguno podía describir coherentemente qué había ocurrido durante las 4 horas y 17 minutos. Algunos hablaban de estar en 2 lugares simultáneamente. Otros mencionaban ver el mar desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Varios insistían en que el tiempo se movía en direcciones diferentes. Un oficial de máquinas declaró lo siguiente durante su evaluación psiquiátrica. Estábamos dentro del buque, pero también podíamos ver a través de las paredes. Todo brillaba. No era luz normal. Era como si la estructura misma del metal estuviera emitiendo algo. Vi a Johnson atravesar una puerta cerrada. No la abrió. Simplemente pasó a través de ella como si no estuviera allí. Cuando intenté tocarlo del otro lado, mi mano atravesó su hombro. Pero él era sólido. Yo no lo era. Los 62 marineros desaparecidos nunca fueron localizados. Búsquedas exhaustivas del interior del destructor no revelaron cuerpos ni evidencia de lo que les había ocurrido. Sus pertenencias estaban intactas en sus literas. Sus estaciones de trabajo mostraban que habían estado operando normalmente hasta el momento de la anomalía. Simplemente dejaron de existir. El análisis forense del destructor reveló datos imposibles. Los relojes a bordo mostraban que habían transcurrido 4 horas y 17 minutos desde la última sincronización con hora naval, pero los sistemas de navegación inercial, que miden el tiempo mediante giroscopios de precisión atómica, indicaban que solo habían transcurrido 11 minutos y 42 segundos. 2 sistemas de medición temporal en el mismo buque registraban duraciones diferentes para el mismo evento. Los técnicos no podían explicar la discrepancia sin aceptar que el tiempo había operado de forma diferente dentro del destructor durante el periodo de desaparición. Durante la investigación, la Oficina de Inteligencia Naval recuperó documentos relacionados con el experimento Filadelfia de 1943. Aunque oficialmente negado durante décadas, archivos desclasificados en 1984 confirmaban que la Marina había experimentado con campos electromagnéticos de alta intensidad aplicados a buques de guerra. El objetivo era desarrollar tecnología de invisibilidad al radar. El experimento involucraba al destructor USS Eldridge original.
Según documentos parcialmente redactados, el buque fue sometido a campos electromagnéticos generados por equipos experimentales instalados a bordo. Los resultados fueron clasificados como catastróficos. El experimento fue suspendido y toda investigación relacionada fue cancelada oficialmente. Sin embargo, archivos cruzados sugieren que la investigación continuó en secreto. Entre 1947 y 1986, la Marina condujo al menos 17 experimentos clasificados relacionados con campos electromagnéticos aplicados a navegación naval. 3 de estos experimentos resultaron en incidentes de desplazamiento temporal espacial no explicados. Los detalles permanecen clasificados. El USS Eldridge II había sido equipado con sistemas electromagnéticos avanzados como parte de sus capacidades de guerra electrónica. Los técnicos que inspeccionaron el buque después de su reaparición encontraron que estos sistemas mostraban evidencia de haber operado a niveles de potencia muy superiores a sus especificaciones de diseño. Los circuitos habían sido sobrecargados hasta el punto de fusión parcial. La teoría oficial presentada en el informe clasificado propone que una resonancia electromagnética no prevista interactuó con las condiciones geomagnéticas locales y la fuente acústica submarina anómala, creando un evento de interferencia cuántica a escala macroscópica. Esta explicación es deliberadamente vaga. Los físicos consultados admitieron que no existía marco teórico establecido para explicar cómo campos electromagnéticos podrían causar la desaparición física de un objeto de 8.200 toneladas. La geología submarina del área no revelaba características especiales. No hay anomalías magnéticas significativas, no hay fallas tectónicas activas, no hay depósitos minerales inusuales. La profundidad de 4.780 metros es común en la cuenca del Atlántico Norte. No hay explicación geológica para la fuente acústica que el Eldridge II detectó antes de desaparecer. Análisis de datos oceanográficos históricos revelaron que en 1967, un buque de investigación soviético había reportado fenómenos acústicos inexplicables en coordenadas a solo 47 millas náuticas de donde desapareció el Eldridge II. El informe soviético describía sonidos de baja frecuencia emanando de profundidad intermedia sin fuente identificable. El incidente fue archivado sin conclusión. En el anexo técnico del informe clasificado existe una sección titulada Análisis de datos temporales anómalos. Esta sección contiene información que nunca fue incluida en el resumen ejecutivo del informe. Los investigadores recuperaron las grabaciones de las cámaras de seguridad internas del Eldridge II. Las cámaras habían continuado grabando durante todo el periodo de desaparición. Lo que registraron no puede ser explicado mediante física convencional. Durante los primeros 43 segundos después de que la luminiscencia azul-verde envolvió el buque, las cámaras muestran a la tripulación operando normalmente. Luego, la imagen comienza a distorsionarse. No es una falla técnica de las cámaras, es la realidad física dentro del buque que se distorsiona. Los marineros aparecen en múltiples ubicaciones simultáneamente. Una persona está visible en un corredor y en el mismo fotograma también aparece en una sala de máquinas 2 cubiertas más abajo. Las figuras se vuelven translúcidas. Los objetos sólidos comienzan a superponerse entre sí. Las paredes del buque parecen permeables. En el minuto 3:18 de la grabación, las imágenes se estabilizan brevemente. Durante 7 segundos, las cámaras muestran algo que los analistas describen como estructuras no correspondientes a la arquitectura del buque. Son formas geométricas complejas, superficies que reflejan luz de forma imposible, espacios que parecen tener más profundidad de la que el interior del destructor podría contener físicamente. Y hay figuras. No son tripulantes. Los analistas no pudieron determinar qué son. Se mueven de forma no consistente con anatomía humana. Una figura aparece simultáneamente en 4 ubicaciones diferentes en el mismo fotograma. Otra parece atravesar una pared metálica sin alterar su superficie.
Luego las grabaciones se corrompen completamente. Durante 3 minutos con 42 segundos, las cámaras registran solo interferencia visual, patrones geométricos que se repiten, colores que no existen en el espectro visible normal, formas que parecen mover en dimensiones que no deberían ser observables en grabación bidimensional. Cuando las imágenes se estabilizan nuevamente, muchos tripulantes han desaparecido. Los que permanecen están inconscientes o en estado catatónico. El interior del buque muestra daños estructurales menores, superficies metálicas con patrones de oxidación que normalmente requerirían décadas para formarse, equipos electrónicos fundidos sin evidencia de calor, marcas en las paredes que parecen haber sido causadas por presión desde el interior del metal mismo. La última entrada legible del diario de navegación fue escrita por el comandante durante los últimos minutos antes de que el buque reapareciera. Está escrita en letra temblorosa, apenas legible. Hemos regresado, pero no estamos seguros desde dónde. El tiempo aquí no corresponde. Vimos algo que no debería existir en nuestro continuo. 62 hombres no regresaron con nosotros. No sabemos si desaparecieron o si nosotros somos los que desaparecimos de donde ellos están ahora. La distinción puede no tener significado. Debajo de esta entrada hay una última línea. Está escrita con tinta diferente, como si hubiera sido agregada horas después. Confirmado. 3 tripulantes más reportan haber visto sus propios cadáveres en el agua. El expediente fue sellado bajo clasificación Z9 en agosto de 1991, con la siguiente nota: fenómeno no explicable mediante ciencia establecida. Evidencia sugiere evento de naturaleza no convencional. Recomendar investigación continua con acceso estrictamente limitado. Prohibir divulgación pública indefinidamente. El USS Eldridge II fue desmantelado en 1993 en una instalación naval clasificada. Los componentes fueron destruidos por separado. No existe registro público de que el buque existiera después de 1991. Un reporte militar clasificado no siempre documenta victorias o derrotas convencionales. A veces documenta eventos que desafían los parámetros dentro de los cuales la realidad se supone que debe operar. El caso del USS Eldridge II es evidencia de que algo ocurrió el 23 de junio de 1991 que no puede ser explicado sin aceptar que las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad admiten excepciones bajo condiciones no comprendidas. 243 hombres desaparecieron, 181 regresaron, 62 nunca fueron encontrados. Las grabaciones de seguridad muestran cosas que no deberían ser posibles. Los testimonios de los sobrevivientes describen experiencias que contradicen nuestro entendimiento del espacio y el tiempo. El expediente permanece clasificado no porque contenga secretos de seguridad nacional, sino porque contiene evidencia de que la realidad misma puede comportarse de formas que no podemos predecir ni controlar. Esa es una verdad que ninguna institución militar está preparada para admitir públicamente. La última entrada del diario de navegación permanece sin explicación oficial. 3 marineros reportaron haber visto sus propios cadáveres en el agua. Esos 3 marineros están vivos. Sus cuerpos nunca fueron encontrados en el agua. La contradicción existe en el registro oficial sin resolución. Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.